Hola chicos, pues bienvenidos a este tercer o cuarto video. No sé si se los voy a separar los videos anteriores o se los voy a poner conjuntos, ¿no? Los del tejido óseo, porque al final fue bastante contenido. Pues el día de hoy, como les había comentado, vamos a explorar el aparato locomotor, específicamente el tejido muscular, ¿ok? Antes que me digan nada, sí, lo estoy grabando el mismo día, sí, estoy vestido igual, ya hace frío. eh, no todos los días uso la misma ropa. En fin, bueno, ustedes entenderán. Bueno, pues el tejido muscular. La realidad es que constituyen el 45% del peso total del cuerpo, lo cual no es poquito, ¿ok? Y va a haber tres tipos de músculo: el estriado, el liso y el cardíaco. El estriado corresponden a esos músculos que en realidad podemos mover voluntariamente, se encarga nuestro sistema nervioso somático de poder moverlos. El liso obedece al sistema nervioso autónomo, en realidad no lo controlamos, ¿ok? Y el cardíaco, que tiene características de ambas. Histológicamente también son distintos, sin embargo eso ya es tema para otro video. Su función principal y la forma en la que lo van a lograr es que logran convertir energía química del adenosín trifosfato en energía mecánica para el movimiento, ¿ok? Lo cual es un proceso bastante complejo, pero sumamente interesante, ¿ok? Además, hay casi 800 músculos en el cuerpo. 800 músculos que tienen inserción, origen, inervación, irrigación y drenaje. Es muchísimo si verdaderamente queremos saber todo de los músculos. Yo en lo personal no conozco una persona que se lo sepa absolutamente todo, porque son 5 cosas de los 800 músculos. O sea, y la realidad es que la practicidad clínica como médico general es muy poca. ¿Ok? Así que vamos a irnos un poquito más rápido que el sistema óseo. ¿Ok? El sistema óseo sí me importaba que lo conocieran muy bien y que lo memoricen. ¿Ok? Porque van a ver que también toma mucho sentido ahora que hablamos de ello. Las funciones de los músculos va a ser evidentemente el movimiento del cuerpo, ¿ok? Con los músculos apendiculares, la peristalsis del tubo digestivo, cómo nuestros intestinos se van contrayendo y logran mover la materia fecal, ¿ok? La micción, por ejemplo, que podamos ir al baño, ajá, o los latidos cardíacos, ¿vale? Hay un montón de funciones relacionadas al movimiento que tienen los músculos. Sin embargo, también van a aportar mucha estabilidad al aparato locomotor, ¿ok? Con articulaciones, con tendones, con huesos, con músculos y músculos que son antigravitacionales. La realidad es que si solamente dejamos el esqueleto sin el músculo, no tiene mucho sentido, no va a suceder. Por eso es el aparato locomotor. Tan importante es el esqueleto como tan importantes son los músculos, ¿vale? Ahora, los músculos van a producir el 85% del calor corporal por músculos estriados. Es un montón. Y de hecho, personas que por la edad empiezan a presentar una disminución digamos, la masa muscular, ¿ok? Eh, lo cual se llama sarcopenia. Es un proceso fisiológico que todos pasan. Es patológico también. En algunos casos la sarcopenia llega a ser severa. Y la gente mayor por eso siente frío todo el tiempo, ¿ok? Porque empiezan a perder esa masa muscular, porque no hacen ejercicio, se debilitan articulaciones y si se dan cuenta es un ciclo vicioso. Entonces hay que tener mucho cuidado con la sarcopenia, ¿vale? Ahora, un músculo va a estar compuesto de unas estructuras microscópicas muy complicadas, ¿ok? Vean cómo inicia la miofibrilla, ¿ok? Como varias miofibrillas van a componer una fibra muscular, ¿ok? Y como varias fibras musculares van a componer un fascículo, ¿ok? Y como varios fascículos y su conjunto van a componer ahora sí al músculo como tal, ¿no? Evidentemente, recuerden, el músculo es un tejido, pues entonces necesita inervación, drenaje e irrigación, ¿vale? Y por lo tanto, pues es muy susceptible a las cantidades de oxígeno y ahorita lo vamos a ver. Hay distintas formas del músculo y hay formas de clasificarlos. Por ejemplo, tenemos el fusiforme, que por ejemplo es el músculo por excelencia que vamos a estar encontrando, ¿no? De hecho, un bíceps es la fusión de dos fusiformes, ¿no? Un tríceps es la fusión de tres fusiformes. Un cuádriceps pues son cuatro fusiformes, ¿verdad? Un digástrico, vean cómo un tendón está conjunto a dos fusiformes.
Un poligástrico, en realidad vemos varios músculos separados por diferentes aponeurosis, unidas con un tendón. Vemos unipeniforme, ¿okay? Bipeniforme, multipeniforme y de plano músculos planos. ¿Ok? Son complicados, realmente esto, pues nada más saber que existe, tampoco es una pregunta muy frecuente como qué tipo de músculo es en realidad cada músculo. ¿Ok? Bueno, también depende de la carrera en la que vayas, ¿no? Un terapeuta físico tiene que conocer la anatomía muscular muy, pero muy bien. Ahora, vale la pena entrar un poquito más al vocabulario que van a estar viendo tanto en bibliografías como durante este video. Los tendones es la unión entre un músculo y un hueso, ¿vale? La aponeurosis son membranas fibrosas de colágeno que están presentes en músculos planos, típicamente como separándolas, haciendo también que, por ejemplo, estructuras vasculares que pasan por ahí, pues no sean dañadas, no sean contraídas, no sufran también bastante fricción. ¿Okay? Esa es la función de las aponeurosis y de las fascias. También tienen un poquito de esa función. Vamos con las fascias. Las fascias son capas mucho más delgadas de tejido conectivo que van a separar músculos que en realidad convergen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que encontramos aquí? La fascia deltoidea, la fascia branquial y la fascia pectoral, perdón. ¿Ok? La aponeurosis es mucho más gruesa. Por ejemplo, aquí está la aponeurosis palmar. Y finalmente tenemos los ligamentos, que son tejidos fibrosos gruesos que van a unir huesos, hueso con hueso, y van a estar presentes en las articulaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el colateral lateral en la rodilla, colateral medial, tenemos también los cruzados, el cruzado anterior, cruzado posterior, aquí están los meniscos, aquí está la rótula, de hecho aquí no lo alcanzamos a ver, pero aquí iría el tendón patelar cruzando todo esto. Y finalmente el tendón, ¿no? Aquí tenemos los mal llamados chamorros, también mal llamados gemelos, su nombre correcto es gastrocnemio, y cómo se unen en el tendón calcáneo, ¿no? También llamado tendón de Aquiles. Eso también hace más complicada la anatomía, que todo tiene nombres distintos, ¿no? Y coloquialismos. Bueno, así es esto. Así es esto. Muy bien. Déjenme apartar un poquito mi cara de aquí. Estorbo. Listo. Ok. Y entonces, en funcionalidad, los músculos se van a dividir, por ejemplo, en el músculo principal o en el músculo agonista. ¿Ok? ¿Cuáles son estos los que van a producir la acción principal o la mayor fuerza al realizar una acción? Van a estar también los músculos sinergistas. Los sinergistas van a ayudar a ese músculo principal a realizar su movimiento. El antagonista, por lo tanto, va a frenar de que ese agonista haga una hiperflexión o una hiperextensión, las cuales ambas son patológicas, ¿ok? No deberían de estar sucediendo, ¿ok? Y un fijador, ¿para qué? Para que el músculo no pierda estructura y al final tenga una propiedad muy importante, que es que el músculo sea retráctil y que pueda regresar a su misma forma, ¿ok? La realidad es que en cada movimiento pues va a haber un grupo de músculos que van a intercambiar sus roles, ¿ok? Por ejemplo, si yo hago una flexión de codo, esto es una flexión de codo, ¿ok? El bíceps braquial es el agonista, mientras que el tríceps es el antagonista, ¿ok? Mientras que en un movimiento contrario, por ejemplo, yo hago ahora una extensión de codo, pues mi tríceps es el agonista, mientras que mi bíceps es el antagonista, ¿vale? Y ahí se vienen los sinergistas y hay un montón de relajo, ¿no? Pero para que quede claro ese concepto. Y eso va a estar constantemente cambiando, ¿ok? Ahora, ¿cómo va a funcionar la contracción muscular? La contracción muscular es un proceso bastante complejo donde va a haber muchas moléculas. Entre ellas, por ejemplo, tenemos la actina, tenemos la miosina, tenemos las 3 troponinas, tenemos la tropomiosina y tenemos el adenosín trifosfato. ¿Qué es importante recordar y qué quiero que se lleven el día de hoy? Que todo tejido va a necesitar oxígeno, ¿ok? Y el músculo verdaderamente que no es para nada la excepción, ¿ok? Los músculos en reposo requieren 1.2 litros por minuto, ¿ok? Es decir, ahorita que ustedes están sentados.
En ejercicio pueden llegar a requerir hasta 11,6 litros por minuto, ¿ok? Son casi 10 veces más. Es una, es una brutalidad de diferencia, ¿ok? Afortunadamente nuestro corazoncito puede suplir esa demanda sin ningún tipo de problema. Y sí, hay un montón de tipos de movimientos, ¿sí? Abducción, aducción. Normalmente eso es lo que más trabajo les cuesta. Yo, ¿cómo me lo aprendí? Abducir. ¿Qué es una qué hace la... ¿Quién abduce cosas? ¿No? Los marcianos, ¿no? Yo me imagino un ovni que de repente empieza a jalar algo hacia arriba. Pues eso es una abducción. Esto es una abducción y el movimiento contrario es una aducción, ¿vale? Para abajo. Recuerden, el término correcto, una abducción es todo lo que aleja una extremidad de nuestra línea media y una aducción es todo lo que la acerca, ¿vale? Muy bien, pues vamos a complicarnos más la vida. No, los músculos los vamos a catalogar como músculos superficiales, músculos intermedios y los músculos profundos. ¿Ok? Por lo tanto, estudiarlos pues, se vuelve todavía más abstracto. ¿Qué vamos a ubicar aquí? Bueno, pues vamos a empezar con la parte superficial. Vemos pues los músculos de la cara, algunos, porque hay un montón. Está el frontal, está el orbicular del ojo, el cigomático mayor, está el risorio, estaría el orbicular de la boca. Vemos aquí el platisma, que a veces lo describen como fascia, a veces lo describen como músculo. Yo creo que músculo es una mejor forma de describirla. ¿Ok? Profundo a él estaría el esternocleidomastoideo, que es famosísimo. ¿Ok? Aquí sí vemos el orbicular de la boca. ¿Ok? El trapecio no lo alcanzamos a distinguir también en esta imagen, es mucho más fácil poder verlo aquí, ¿no? El trapecio es un músculo muy, muy grande. ¿Qué más? El deltoides que tiene tres cabezas, ¿ok? El pectoral mayor, que vean qué interesante, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero si quitáramos el deltoides, vemos que una parte del pectoral mayor está unida directamente al húmero, ¿ok? Eso lo vuelve muy, muy interesante, ¿ok? De hecho, el pectoral mayor tiene tres tendones, ¿ok? Uno es el húmero, otro es la clavícula y otro es el esternón, ¿ok? Tiene tres uniones. El pectoral menor, que estaría aquí abajito, serratos anteriores, ¿ok? Vemos también el oblicuo externo, que está aquí. Vemos el bíceps braquial, vemos el braquio radial, el flexor radial, ¿qué más vemos? Vemos aquí el recto abdominal, vemos también el oblicuo inferior, vemos aquí abajito el transverso del abdomen. Eh, ¿Qué más vemos? Este braquial, vean, casi todo el mundo se olvida de él. El braquial es muy importante, ¿ok? Ayuda a muchísimos movimientos de supinación con esfuerzo, ¿ok? Y por lo tanto puede fracturarse bueno, no fracturarse, sino tener laceraciones o tener lesiones muy fácilmente si llegamos a tener un mal uso de él en el gimnasio, por ejemplo, ¿ok? El coracobraquial, que conecta la la porción de la tuberosidad menor del húmero con el tercio externo de la clavícula, ¿vale? ¿Qué más? Si nos vamos ya un poquito más abajo, pues vamos a ver, por ejemplo, el tensor de la fascia lata, vamos a ver el recto femoral, el vasto medial, el vasto lateral, vamos a ver también el sartorio, que es un músculo bien interesante que vean todo el trayecto que tiene, ¿ok? Los abductores, y también el recto interno de la pierna, que da una estructura muy importante, ¿ok? Estos que les mencioné del recto femoral, vasto lateral, vasto medial y vasto intermedio son los componentes del cuádriceps femoral. ¿Ok? Acuérdense, gemelos que termino el mejor, el más mejor ahora sí como dicen, gastrocnemio. ¿Ok? Gastrocnemio medial, gastrocnemio lateral. No manches, ahí dices, este amigo sabe de medicina. ¿Ok? Tibial anterior y el sóleo. El sóleo tiene una particularidad muy interesante porque lo conocemos como el segundo corazón y los angiólogos así se refieren a él, el segundo corazón. ¿Por qué? Porque las venas almacenan un montón de sangre, ¿ok? Un montón de sangre. Y si en algún momento esa sangre se estanca, lo cual por gravedad puede llegar a ocurrir cuando personas tienen una mala higiene venosa, ¿ok? Una mala higiene venosa, por ejemplo, están parados mucho tiempo, no hacen ejercicio, tienen mala alimentación, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? O están sentados mucho tiempo, ¿no? Son medidas de higiene venosa.
Este sóleo, cuando tiene pequeñas contracciones, mucho más repetidas que el gastrocnemio, lo que hace es ayudar a que esa vena tenga un mejor retorno hacia arriba, ¿ok? Y por lo tanto, esa sangre no se estanque. Entonces, por eso le decimos el segundo corazón. ¿Por qué? Porque conforme pasamos los años y pasa la edad, pues las válvulas de nuestras venas, las válvulas satelitales, así se llaman, pues al final pues empiezan a ser insuficientes, ¿no? Una insuficiencia valvular venosa. Y eso nos causa una insuficiencia venosa, ¿ok? Y eso nos causa una insuficiencia venosa profunda. Y después eso es una trombosis venosa profunda. Uh-huh. Después puede llegar a ser una tromboembolia pulmonar y este paciente pues se muere, ¿no? Entonces es importante tener una buena higiene venosa. Vista posterior, pues nuevamente el trapecio, aquí el dorsal ancho, que son los músculos más grandes que tiene nuestro torso en la parte posterior. Tenemos el infraespinoso, el redondo menor, que son dos músculos de nuestro manguito rotador. ¿Ok? El esternocleidomastoideo también lo podemos ver. Mira, justamente aquí podemos ver el supraespinoso y este músculo es el que más lesiones tiene cuando hablamos del manguito rotador, ¿ok? Muy frecuente que tengan lesiones, estos pacientes hay que operarlos, ¿ok? Aquí está una cabeza corta del deltoides, aquí vemos que estaría el tríceps, bueno, aquí lo vemos mejor, el tríceps, nuevamente el glúteo mayor, el glúteo medio, el glúteo menor, no me gusta la imagen del glúteo menor, bueno, pues sí, el glúteo menor, y finalmente ya, cuando vamos al bíceps, porque también tenemos un bíceps femoral, que es en la parte posterior del abdomen, ¿ok? Y los gastrocnemios, el sóleo, el tendón del calcáneo, que es muy importante. Miren, aquí está el tendón calcáneo, el tendón de Aquiles, peroneo largo, en fin, hay bastantes músculos. Importa que tengan una noción general de las cosas y si yo les digo el sóleo, que visualicen dónde está. Si les digo sartorio, visualicen dónde está. Semitendinoso, visualicen dónde está. ¿Ok? Porque la cosa es que se pone más difícil, ¿vale? Ahora, les voy a hablar sobre algo que se llama edema de miembros inferiores. Un edema es una acumulación de líquido, ¿ok? Típicamente puede ser, por ejemplo, de drenaje linfático, ¿no? Un líquido linfático. ¿Qué quiere decir? Que está estancada la vena, está estancada la sangre venosa, está estancada la circulación linfática, ¿ok? Y entonces hay un signo que se conoce como Godet o fobia. En realidad nos referimos a lo mismo. ¿Cuál es esa? Que nosotros vemos una extremidad ensanchada, tocamos, hacemos una presión de más o menos 8, 12, 18 segundos, soltamos bruscamente y entonces, si se queda marcado nuestro dedo como si fuera literalmente plastilina, porque así se queda, es un signo de Godet o fobia positiva, ¿verdad? Dependiendo de cuánta presión aplicamos, cuánto tiempo tarda en volver a su normalidad la extremidad, qué tan profundo se marcó nuestro dedo, tenemos distintos grados de Godet, ¿ok? Y bueno, esto es importante porque a partir de esto podemos diagnosticar distintas patologías, por ejemplo, una insuficiencia venosa periférica, una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal. Normalmente son los tres tipos de insuficiencia que nos van a causar un aumento de la retención de líquidos. ¿Ok? Y los tres tienen tratamientos diferentes. Bueno, una lesión muy frecuente de los tendones es su desgarro o su ruptura total. Una ruptura total tiene un tratamiento 100% quirúrgico. Y quien les diga que no, en realidad les está mintiendo. ¿Ok? A día de hoy, la mejor forma de, por ejemplo, curar una ruptura del tendón calcáneo, que para que se rompa el tendón calcáneo, ojo ahí, ¿ok? El tendón calcáneo es muy, 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 muy fuerte. ¿Ok? Necesita una presión inmensa para romperse. O hay de otra. Hay medicamentos que pueden incrementar el riesgo de tendinopatías. Sí, la realidad es que sí los hay. Por ejemplo, se me viene a la mente las quinolonas, es un tipo de antibiótico. ¿Ok? Quinolonas como el ciprofloxacino, el levofloxacino y el moxifloxacino, los tres son quinolonas y los tres aumentan el riesgo de ruptura de tendones muy fuertes, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el tendón calcáneo.
Interesante. Este, Muy bien. Vamos entonces ahora a la anatomía ósea por regiones, empezando desde craneal a caudal. Muy bien, pues si hiciéramos un corte sagital, vemos aquí, por ejemplo, la lengua, vemos también el estilo gloso, ¿ok? Vemos, por ejemplo, esto, ¿cómo se va a llamar? Esto es una apófisis estiloides. Ujú. Y esta es una apófisis mastoides. La apófisis mastoides ya habíamos hablado de ella en el tejido óseo. Ahora, apófisis estiloides y vean cómo está en el ioides. Este músculo se llama el estiloioideo. Se vuelve un poquito lógico en ese sentido, ¿no? El ioides, de hecho, no lo mencionamos en la clase del sistema óseo, es el único hueso que en realidad está pues a lo güey, ¿no? O sea, no está unido a ningún otro hueso, no forma una articulación, pero vean la cantidad de músculos que en realidad lo están soportando y lo están reteniendo. Tan importante es así que vamos a conocer a estos músculos como los supraioideos y los infraioideos. El hipogloso, vean qué grande es este músculo de aquí. Tenemos aquí la laringe, el cartílago laríngeo, el cartílago tiroideo. eh, y encontramos también aquí, acuérdense, lo primero que nosotros tenemos aquí es la tráquea. Más profundamente tenemos el esófago. Ujú. Aquí lo vemos. Y muy bien, vamos a la siguiente. Vamos al cuello. ¿Ok? Como les dije, el ioides es tan importante que como Jesucristo dividió el tiempo, pues aquí tenemos el suprayoideo y aquí tenemos los infrayoideos. Es una pregunta muy frecuente en los exámenes de medicina. Posting mental, estudienlo después porque se les va a olvidar. A mí se me han olvidado. Digástrico, estiloioideo, miloioideo son los suprayoideos. Y los infrayoideos es el esternoioideo, homoioideo, tiroioideo y esternotiroideo. ¿Okay? Esos son los músculos más importantes de aquí. Vean cómo el esternocleidomastoideo es bastante lógico. A ver, aquí tenemos el esterno, un tendoncito. Aquí tenemos la clavícula, ¿ok? Cleido, otro tendoncito. Y apófisis mastoides, pues otro tendoncito. Esternocleidomastoideo. La anatomía es bonita, ¿ok? Vean cómo también tenemos vasos sanguíneos importantes. La vena yugular interna, ¿ok? Y la arteria carótida común. Aquí está la clavícula, aquí estaría entonces el pectoral, la porción clavicular del pectoral. Pam, 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 y aquí vemos la glándula tiroides. Vean qué bien protegida está la glándula tiroides. Y me da comezón aquí. Muy bien. Caudalmente encontramos el tronco, ¿ok? Y el tronco va a tener, como ya habíamos explorado, superficiales, intermedios y profundos, ¿ok? Qué bonita transición, ¿no? Bueno, tenemos entonces aquí este que es uh, pues está medio abstracto, ¿ok? Pero podría ser más bien el platisma. Yo lo veo más como el platisma. Este no es el esternocleidomastoide, está muy superficial. Pero bueno, el platisma. Vemos aquí el deltoides, vemos el pectoral mayor, vemos los serratos, vemos el recto abdominal, vemos el oblicuo, perdón. Esta línea que se marca aquí, que es el fin de la aponeurosis del oblicuo, esta línea es muy importante, se llama línea alba y va partiendo el abdomen así, rodeando el ombligo. Es muy importante para las personas que van a cirugía general, ¿ok? La realidad es que la anatomía es fundamental para los cirujanos generales y no se vuelve sencillo ver toda la anatomía de las paredes abdominales, ¿vale? Ligamento inguinal muy importante, ¿ok? Nosotros los hombres tenemos pues los ligamentos inguinales un poco más débiles, no están tan bien formados, hay ahí variedades anatómicas y por lo tanto no, lo vuelve la región principal donde más hernias vamos a encontrar en hombres, ¿ok? Que son las hernias inguinales. En mujeres normalmente encontramos hernias umbilicales muy frecuentes, ¿por qué? Por, por el embarazo, por las cesáreas, ¿ok? Por localizaciones así generales que pueden encontrar. Sin embargo, nosotros, hombres, el ligamento inguinal es la región más frecuente donde tenemos las hernias y las hernias inguinales. Si todavía nos vamos a una anatomía más experta, ¿ok?
La zona donde más riesgo hay de hernias inguinales se llama triángulo de Hesselbach, ¿ok? Esa es una pregunta de anatomía muy frecuente para que no se los vayan a atorar por ahí, ¿ok? Vamos a continuar con ello y ¿qué vemos aquí? Pues vemos el trapecio, vemos el dorsal ancho, vemos el deltoides y músculos que ya hemos mencionado. Ahora, si nos vamos todavía más profundo, no intermedios, profundo, vean todos los músculos que tienen que estar sosteniendo nuestro esqueleto axial, ¿ok? Realmente el peso no es poco, no lo podemos dejar solamente a los huesos. Tenemos que tener también cierta movilidad, ¿ok? Piénsenlo, antes de estar erguidos, pues nosotros caminábamos casi en cuatro patas, ¿ok? Entonces, realmente hemos tenido que evolucionar bastante bien la movilidad y el soporte de nuestra columna. ¿Okay? ¿Qué tenemos aquí? Los semiespinosos, ¿okay? Semiespinoso de la cabeza, semiespinoso el semiespinoso cervical. Uh-huh. Tenemos el dorsal largo, el esplenio. Avanzando aquí tenemos los serratos posteriores superiores. Y si tenemos los superiores, quiere decir que están los inferiores. Claro, pues aquí están, ¿ok? Tenemos los iliocostales que van aquí entre una costilla con otra, uniéndolos. Tenemos el músculo espinal que acompaña toda la longitud de nuestra columna. Bien importante también. Tenemos aquí la inserción, por ejemplo, del oblicuo externo. Tenemos la inserción del oblicuo interno. Y bien importante, si todavía nos vamos más hacia las costillas, vamos a encontrar músculos que se llaman semiespinosos. Y estos son todavía más pequeños y más frecuentes que los iliocostales, ¿ok? De hecho, es uno de los componentes de los músculos profundos del dorso. Ujú. Importante en medicina. Ahorita conózcanlos, nada más. Ahora, bien importante también es que anatómicamente nos referimos mucho por regiones. Es bien importante que se familiaricen con regiones, por ejemplo, la región torácica y la región abdominal. Ahora, eh, líricamente son muy diferentes. Anatómicamente, la realidad es que los separa una estructura y esa estructura anatómica que separa la cavidad abdominal de la torácica es el diafragma. El diafragma es un músculo que va a ser el principal músculo respiratorio, ¿ok? Esa es la función del diafragma, ¿ok? Ojo, no es el único. También, por ejemplo, principales, tenemos los intercostales. Entre las costillas también tenemos músculos. Esos son los intercostales, ¿ok? Si ustedes van a la carnicería y piden un short rib, ¿ok? Eh, este, o por ejemplo van y lo piden de cerdo, el baby back rib, pues van a ver que las costillitas, pues en realidad son estos músculos, ¿ok? También el esternocleidomastoideo es un músculo principal respiratorio. También tenemos los músculos accesorios, que nos van a ayudar cuando respiramos muy frecuente o tenemos que expandir más nuestro tórax, dependiendo de qué necesidad tengamos. Por ejemplo, el recto abdominal, por ejemplo, los serratos, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuál otro? Por ejemplo, el trapecio, y en fin, varios. Si vemos el diafragma desde abajo, nos damos cuenta que en realidad es una membranita. De hecho, con temor a equivocarme, creo que la rachera es el diafragma de la res, ¿ok? Entonces, pues nada más como dato. O sea, realmente ahorita no estamos hablando de reses ni de rachera, pero sí estamos hablando del diafragma. Y visto desde abajo, el diafragma, por ejemplo, va a tener varios hoyos, claro, porque el tórax no está separado del abdomen completamente. Hay estructuras que lo invaden, que es importantísimo que así siga y que patológicamente también son importantísimas destacar. Por ejemplo, tenemos el hiato esofágico. ¿Qué va a pasar por ahí? Pues el esófago. Un hiato es un hoyito, así. El hiato aórtico, ¿por qué? Porque tenemos la aorta descendente que al pasar el hiato aórtico se vuelve la aorta abdominal, pues está en la cavidad abdominal, ¿verdad? Tenemos también la vena cava inferior, ¿ok? Que se va a continuar con la circulación portal del hígado, ¿ok? Importante también a destacar todas las arterias frénicas y el nervio frénico, los nervios frénicos, ¿vale? Muy bien, vamos más abajo. Entonces encontramos, por ejemplo, el psoas mayor, el iliopsoas, ¿no? Que son estructuras muy interesantes que nacen de nuestra columna
columna lumbar. Este ligamento que vemos aquí, de hecho, sigue toda la trayectoria anterior de la columna, se llama ligamento longitudinal anterior, ¿vale? Y si tenemos un anterior, pues tenemos un posterior. Y sí, sí lo tenemos, se llama ligamento longitudinal posterior. Muy bien, tenemos aquí el pectíneo, abductores, que son tres abductores, ¿ok? El mayor, el corto y el largo. Tenemos el obturador, recuerden el foramen obturador, aquí es donde toma sentido. El piriforme, vean cómo entra por detrás de la pelvis y cómo llega a su inserción hacia el trocánter mayor, que ya lo hemos visto. Posteriormente y superficial, pues tenemos el glúteo mayor, glúteo medio, el glúteo menor. Tenemos el recto interno, tenemos los abductores, tenemos el vasto lateral. Vasto lateral, acuérdense, este anterior es un componente del cuádriceps, pero aquí lo podemos ver. Y justamente hemos llegado al bíceps femoral, que tiene dos cabezas, su nombre lo dice, bíceps, dos cabezas, igual que el bíceps braquial, tiene dos cabezas, la larga y la corta, y aquí también, ¿ok? La porción larga y la porción corta del bíceps, bíceps femoral, ¿vale? Y finalmente el semitendinoso y el semimembranoso. Ahora, pregunta, ¿cómo se distinguen las lesiones en planos musculares, tendones y ligamentos? Pues por radiografía sería muy sencillo distinguir lesiones óseas. Sin embargo, con los músculos necesitamos algún tipo de imagenología que nos dé una mayor descripción. Y ahí es donde tenemos la resonancia magnética. ¿Ok? La resonancia magnética nos sirve para ver vistas en distintos planos musculares. ¿Ok? Como si ustedes cortaran así, así la pierna, o así la cabeza, así distintas regiones. ¿Vale? Y así entonces podemos ver los músculos. Claro que esto requiere un conocimiento anatómico brutal, ¿ok? Porque si no, si nada más sacamos, por ejemplo, una resonancia magnética de fémur distal, pues en realidad aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un osobusco, ¿ok? Perdón que hable tanto de carne, tengo un poquito de hambre. Entonces, vemos aquí un osobusco. Es muy difícil distinguir el vasto lateral, el vasto intermedio, el recto femoral, o sea, todos estos músculos, ¿ok? Las arterias, las venas. Entonces, es bien importante el conocimiento anatómico. Pero la realidad es que si nosotros sabemos de anatomía, los radiólogos, por ejemplo, pueden llegar a interpretar una resonancia magnética bastante bien, ¿ok? Y cada vez pues tenemos más algoritmos, tenemos más inteligencia artificial, bla, bla, bla. Por ejemplo, aquí tenemos una resonancia magnética en corte sagital del tobillo. Ujú. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos evidentemente el hueso, la tibia, vemos aquí el astrágalo, vemos el calcáneo, pero vemos un poquito también aquí radiopacidad. ¿Qué es esto? Pues esto solía ser un tendón aquí y vemos que en realidad está fracturado, o sea, bueno, no fracturado, está cortado. Ujú. Esto es una rotura del tendón calcáneo, el tendón de Aquiles. Vaya, vaya lo difícil que es tener una rotura del tendón de Aquiles, ¿ok? Vean cómo si nosotros le pidiéramos a la paciente que se acueste en decúbito prono y dejamos las piernas colgando, un poquito los pies colgando, vemos cómo aquí el tendón calcáneo está perfectamente conservado, cómo se pueden alcanzar a ver los arcos del tobillo, los arcos plantares. Vemos también cómo tiene la curvatura normal el fémur, cómo aquí lo están limitando los maleolos. En realidad vemos que esta pierna está bien, a diferencia de esta otra, que hasta parece que la persona pues creció 3 centímetros o 4 centímetros más. No, la realidad es que no hay tendón aquí que esté causando fuerza para poder mantener el pie en su forma habitual. ¿Ok? Eso también afecta muchísimo la porción plantar, ¿ok? Vean cómo este pie pues está completamente plano, no tiene la curvatura normal que ya hemos hablado de ella en la clase anterior. Y pues vamos a indagar un poquito también en la clínica. A ver, vemos a una mujer, ¿cómo me animo a decir que es una mujer? Porque estas manchitas son bastante más comunes en mujeres, ¿ok? Entonces yo me animo a dar el cuadro clínico de esta paciente, ¿no? Es una mujer probablemente arriba de los 50 años, posmenopáusica, que ya tiene algunos problemas alimenticios, quizás problemas de circulación. ¿Por qué? Porque vean el diámetro
de esta región femoral, ¿ok? A diferencia de esta región femoral. No es propiamente culpa del calcáneo, sino vemos también un poquito de insuficiencia venosa, ¿ok? Muy probablemente es una insuficiencia venosa, nada más por estadística, ¿ok? También puede ser una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal, ¿no? Pero vemos también aquí algunas características clínicas muy interesantes, ¿no? Ah, pues ya, saber si esto fue culpa del ciprofloxacino, si fue culpa de algún tipo de accidente, si fue cualquier cosa, pues eso es difícil de saber, ¿no? Pero es interesante cómo en la medicina, pues poco a poco te vas haciendo un poco este, intuitivo en ciertas cosas. Y bueno, pues hasta aquí llegó el video del día de hoy. Terminamos ya con las generales anatomofisiológicas de al menos de la parte locomotora. ¿Ok? Lo siguiente es ver pues generalidades anatómicas y posteriormente ya vamos a entrar con la anatomía del sistema nervioso que está chulísima. Muchas gracias, cuídense mucho, saludos.